Aquí, Alex, grabando. Si alguien encuentra esto, quiero que responda una sola cosa. ¿Cuánto tiempo crees que puedes vivir sin escuchar otra voz humana? No me refiero al silencio cotidiano, sino a la clase de silencio que vibra en los huesos, que hace que empieces a hablar contigo mismo solo para comprobar que tu boca todavía obedece. Este registro no es un testimonio, es un intento de recordar cómo sonaba mi propia respiración antes de que todo empezara a oler a metal oxidado y aire filtrado por máquinas. El ruido comenzó mientras revisaba los transformadores de la compuerta hidráulica. Un golpeteo rítmico, seco, con la precisión de una secuencia memorizada. 3 golpes, pausa, uno más. El patrón era mío. Yo lo había diseñado para el protocolo de emergencia con Maya cuando el sistema aún operaba en modo de mantenimiento. No había nadie más que pudiera conocerlo. La cámara mostraba la figura parada frente al portón, inmóvil, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si tratara de escuchar el murmullo eléctrico del taller. El monitor chispeaba proyectando reflejos sobre las paredes metálicas. Moví el intercomunicador, pero solo salió un crujido como si algo respirara dentro del cable. Quise acercar el micrófono, preguntar el nombre, pero mi garganta se cerró. Era solo estática, pero tenía cadencia, un intento torpe de imitar un ritmo humano. Una sombra se movió por detrás de esa figura, y por un instante pensé ver mi propio overol colgado fuera, ondeando como si aún lo llevara puesto. Debes estar preguntándote cómo terminé ahí, encerrado, mirando un eco torcido de mí mismo desde una cámara oxidada. Bueno, para entenderlo tengo que rebobinar. No al comienzo del colapso, sino a 12 horas antes, cuando el mundo todavía parecía seguir sus rutinas. Los pedidos, las entregas, las listas revisadas 3 veces, y esa llamada de Maya que sonó más como un suspiro de advertencia que como una conversación. La mañana había empezado con el ruido familiar de las válvulas de presión y el zumbido de los paneles fotovoltaicos. El taller olía a grasa caliente y polvo de metal. Tenía el café a medio beber sobre el tablero, revisando los datos del último lote de filtros EPA. Nada indicaba que esa rutina meticulosa sería lo último normal que conocería. Afuera, el aire de Flagstaff estaba más seco que de costumbre. Dentro, yo creía que cada línea de código, cada cierre hermético, era una frontera entre el orden y el caos. Ese fue mi error más grande. Recuerdo el momento exacto en que dejé de confiar en los datos. La consola mostraba picos de energía inconsistentes, como si alguien estuviera manipulando la red eléctrica externa. Revisé los generadores, las líneas, las conexiones al sistema autónomo. Todo estaba en orden, pero el zumbido cambió de tono. Un leve pulso bajo que atravesaba el metal. Era un sonido casi orgánico, irregular, como un corazón latiendo dentro de la estructura. Me moví hasta la compuerta lateral del taller. El aire afuera estaba estancado, cargado de ceniza fina, producto de los incendios que habían comenzado en el norte. Cerré el visor hermético, pero el olor persistió. Una mezcla de plástico quemado y carne vieja. No debería poder percibirlo con los filtros activos. Presioné el botón de presión negativa y esperé que las válvulas silbaran. Silencio. Ni siquiera eso respondía ya. El protocolo exigía verificar manualmente cada sistema si había interferencias. Bajé al compartimento inferior, donde el ruido de la bomba hidráulica normalmente escondía mi respiración. Pero ya no sonaba. Allí, en la penumbra, vi una gota caer del techo. No era agua. Tenía una tonalidad grisácea, como aceite mezclado con polvo. La toqué con la punta del dedo y sentí una textura viscosa, fría, que se adhería a la piel. El desinfectante ardió cuando intenté limpiarlo. En la lámpara ultravioleta, la sustancia parecía reflejar una red de hilos delgados, como si se movieran. Pensé en llamar a Maya, pero el satélite seguía sin enlace. Habían pasado solo 3 horas desde la última respuesta suya. Un mensaje corto con coordenadas incompletas y una frase extraña. Los ecos aprenden. Las cámaras de seguridad mostraban movimiento detrás del taller. No eran personas. Caminaban en línea, despacio, pero al unísono. No podía distinguir si eran 3 o 5. La resolución se degradaba con interferencias. Grabé la secuencia con un disco externo, anotando cada segundo. Cuando una de las figuras giró hacia la cámara, pude ver los ojos secos, sin brillo, pero aún parpadeando como si buscaran ajustar el enfoque. El registrador auditivo captó un golpe. 3 veces. Pausa. Una más. Cerré todo el sistema de apertura remota, incluyendo el protocolo biométrico. Me quedé observando el portón desde la pantalla del búnker. Allí estaba otra vez esa figura con la cabeza ladeada. No avanzaba, solo esperaba. Mi reflejo en la pantalla se distorsionaba sobre su silueta, y por un segundo parecía que ambos respirábamos al mismo ritmo. Cometí el error de hablarle. Le dije mi nombre. La figura no respondió, pero el intercomunicador devolvió una voz metálica, distorsionada, repitiendo una palabra incompleta. Alex.
La desconecté enseguida. Me quedé varios minutos mirando el micrófono como si pudiera ver lo que había pasado por sus cables. En algún nivel supe que no era eco ni grabación anterior. Era respuesta. Activé el sistema de cierre total. Luces rojas. Aislamiento completo. Pero entonces el generador auxiliar parpadeó. Había una fluctuación que no provenía de mi control. El consumo subía y bajaba según el patrón de los golpes. Era como si algo utilizara la corriente para comunicarse, midiendo mis respuestas. Cada intento de reforzar la seguridad era respondido con una señal. Pasé horas escuchando sin atreverme a dormir. Los ventiladores zumbaban. A veces los ruidos exteriores cesaban por completo. Ese silencio era peor. Hacía que cada pequeño crujido dentro del búnker pareciera una intrusión. El eco de mis pasos se alargaba más de lo que la distancia permitía. Cuando respiraba cerca de la pared podía sentir una vibración leve, como si alguien golpeara desde dentro. Encontré una anomalía en el sistema de ventilación. Un ducto mostraba condensación. Los filtros EPA estaban húmedos. No había razón para eso. Al retirarlos vi un polvo grisáceo acumulado, similar a ceniza. Se deshacía entre los dedos, pero desprendía un olor penetrante, mezcla de óxido y carne vieja. Era idéntico al residuo del techo. Encendí el incinerador portátil, siguiendo el protocolo. Metí el filtro dentro y observé la llama azul consumirlo. Entonces escuché el primer crujido desde los paneles superiores, como si alguien caminara por ellos. Apagué la luz, quedándome solo con el monitor infrarrojo. Vi siluetas moverse sobre la entrada del taller. Las marcas térmicas eran inconsistentes, variaban de un rojo cálido a un azul muerto. El sistema de detección identificó un objeto biológico en movimiento. Sin embargo, el patrón calórico no correspondía a un ser vivo. Era fluctuante, oscilante, como si emitiera energía en ráfagas. Anoté eso también. En ese momento todavía creía que registrar todo me protegería. Era un hábito. Documentar, catalogar, entender. Un mecanismo de defensa para no pensar. La noche se cerró sobre la entrada. Reinicié las cámaras de superficie y volví a oír el golpeteo. No provenía del portón esta vez, sino del propio ascensor hidráulico que comunicaba el búnker con el nivel del taller. El sonido viajaba metal adentro detallado. 3 golpes, pausa, 1, y otra vez, cada ciclo más fuerte que el anterior. Tomé la pistola de bengalas, la apunté al ascensor y esperé. El botón de emergencia brillaba en rojo. Me senté frente a él con la espalda contra la pared, la linterna encendida. No podía dejar de mirar la puerta metálica. Un goteo comenzó a caer por las rendijas. Otra vez esa sustancia gris, pero ahora más oscura, más densa. El olor era insoportable, como un cable quemado mezclado con sangre seca. Quise sellar el conducto con espuma aislante, pero entonces el sistema de alarma detectó calor bajo el nivel superior. Corrí a la consola. Incendio. Un foco térmico dentro del taller. Los sensores marcaban temperatura creciente. Revisé la grabación. Un nido de ratones en el cableado del inversor solar. Las llamas comenzaban a propagarse. El protocolo no contemplaba fuego dentro de la superficie. Los extintores automáticos estaban desconectados por seguridad atmosférica. Tenía que salir. Pasé 10 minutos dudando, ajustando la máscara, asegurando cada cinturón. Cada movimiento era una excusa para no subir. Pero el humo empezó a filtrarse por las rendijas de ventilación. No tenía opción. Subí con el traje presurizado. El humo era espeso, abrasivo. Apenas podía ver. Usé el radar de proximidad y avancé hacia el panel de energía. Las llamas crepitaban con un sonido hueco, distorsionado, acompañado de otro ruido. Pasos. Casi no se distinguían entre el chisporroteo, pero estaban ahí, lentamente cercanos. Giré y vi algo erguido entre el humo. No tenía rostro visible, solo piel seca pegada a un casco de motocicleta. Un brazo extendido hacia el fuego, como si intentara recordar el gesto de apagarlo. Luego giró el cuello hacia mí, un movimiento quebrado que dejó una grieta audible. Se quedó quieto. El visor reflejaba el brillo del incendio. El instinto me paralizó. No respiré. No podía hacerlo sin toser, sin delatarme. Retrocedí despacio mientras el fuego iluminaba su silueta entera. Ropa chamuscada, manos atrofiadas, pero aún intentando moverse con propósito. Cuando avanzó, sus dedos se abrieron como si aún supiera lo que era buscar ayuda. Fue ese gesto lo que me obligó a retroceder. Atravesé la zona del compresor y activé la válvula de emergencia. Las llamas se sofocaron con gas inerte. La figura cayó de rodillas convulsionando mientras del casco salía un silbido agudo. Corrí hacia el búnker y bajé el ascensor manualmente. Al cerrar la compuerta, escuché el ruido metálico resonando desde arriba, los golpes irregulares de algo intentando entender el mecanismo. Ya no confiaba en mis sistemas. Si algo había imitado mi código de acceso, entonces mi aislamiento no era protección, era una trampa. Revisé todos los controladores físicos, desconecté el enlace remoto
y soldé los cables directamente. Cada chispa iluminaba mis manos temblorosas. Pensaba en Maya, en su último mensaje. Los ecos aprenden. Busqué su sub en los monitores externos. Uno de los drones seguía activo pese al daño por calor. Lo lancé para escanear la calle principal. La cámara giró lentamente, las farolas apagadas, los coches cubiertos de polvo. A 100 metros del taller, allí estaba, oxidado con las luces aún encendidas. Debería haber sentido alivio, pero el parabrisas estaba roto y en el asiento del conductor vi manchas oscuras secas. Si era sangre ya había pasado demasiado tiempo. Aún así, necesitaba confirmarlo. Grabé coordenadas, calculé ruta de salida e inicié el plan de superficie compuesto en 3 fases. Reconocimiento, extracción, regreso. Método. Siempre método. Dormí apenas 2 horas o menos. Creo que soñé que el sistema de aire me susurraba. Algo como un murmullo dentro del flujo. Cuando desperté, tenía la garganta ardiendo y el aire sabía a plástico quemado. Los ventiladores sonaban más lentos, irregulares, como si respiraran por su cuenta. Antes de salir, revisé el taller una última vez desde las cámaras. Todo estaba cubierto de hollín, y la figura del casco ya no estaba. El incendio se había apagado por completo, pero algo en la imagen me detuvo. Las huellas negras en el suelo no terminaban en ninguna parte. Desaparecían a mitad del pasillo, como si la materia se hubiera desvanecido. Salí con el traje compuesto y el rifle térmico ajustado en modo silencioso. La compuerta del taller se abrió con un gemido bajo, arrastrando consigo olor a óxido y humo húmedo. El aire se sentía más denso, como si la atmósfera entera hubiese ganado peso. Cada paso levantaba un polvo negro que se adhería al visor, distorsionando la imagen. Avancé hacia el SUV, controlando mi pulso en el monitor del traje. Marcaba 111, no bajaba. El vehículo seguía con las luces encendidas, alimentadas tal vez por la batería solar auxiliar. Cuando me acerqué, el zumbido electrónico se mezcló con un chirrido, similar al roce de uñas sobre metal. Abrí la puerta lentamente. El olor me golpeó antes de ver nada. Carne rancia y ozono. Lo que quedaba en el asiento del conductor era una forma reducida a fibras secas, pegadas al cinturón de seguridad. No quedaba rostro, solo la forma de una boca congelada a medio suspiro. Dentro encontré el cuaderno de Maya. El borde de las páginas estaba chamuscado, pero la mayoría seguía legible. Al lado, un disco duro, protegido con cinta aislante. Lo guardé sin pensarlo. No podía quedarme ahí. Mientras retrocedía hacia el taller, vi movimiento en el retrovisor del SUV. Una figura cruzó la calle con un andar irregular, pero no caótico. Se detuvo. Inclinó la cabeza, igual que la del taller. Corrí. No miré atrás. El aire silbaba contra el casco y el sonido de mis pasos retumbaba dentro del traje. Cerré la compuerta hidráulica, bajando el ascensor a toda prisa. Mis manos se movían solas, introduciendo códigos sin pensar. Cuando el cierre se bloqueó, escuché de nuevo los golpes. 3. Pausa. 1. El mismo eco, ahora bajo tierra. Guardé el cuaderno en la mesa principal. El disco duro lo conecté al servidor aislado. No debía hacerlo, pero la curiosidad era más fuerte. El monitor mostraba carpetas con códigos de proyecto y un documento titulado Persistencia. Dentro, solo gráficos, patrones de ondas cerebrales y notas que decían actividad por encima del umbral tras muerte clínica. Bajé la cabeza. Maya lo sabía todo. Cada línea parecía más una advertencia que un estudio. La lectura paralizó el tiempo. Ella había descrito algo que identificaba movimientos complejos en cadáveres expuestos a temperaturas bajo cero, con repeticiones musculares que se volvían estructuradas tras horas. No era una infección, era aprendizaje post-mortem, como si el cuerpo aún buscara órdenes perdidas. Sentí que el búnker entero respiraba conmigo. Cada clic del metal sonaba más lento. Las luces parpadeaban en el mismo ritmo que los golpes externos. Me acerqué al panel y apagué todos los sensores de audio externos. El silencio fue inmediato, pero al segundo exacto, uno de los altavoces internos emitió un susurro. No era voz, era un eco de respiración deformado, lento. Me quedé quieto. El sonido se repetía, como si alguien exhalara desde el otro lado del conducto. Me fui desplazando hacia la pared detrás del servidor y apoyé la oreja. Sentí calor. No debería haberlo. El sistema térmico estaba apagado. Algo estaba generando temperatura. Golpeé el panel y el ruido cesó. Pero al moverme, el eco repitió, con un lapso de 3 segundos, mis propios pasos. Intenté distraerme revisando el cuaderno. Había notas personales de Maya. Hablaba de Flagstaff, de un protocolo llamado WinNet, una red de supervivientes, un intento de crear nodos de datos entre refugios con energía solar. En la última página había trazos temblorosos. El patrón imita, no respondas a lo que conozcas. Sentí una descarga en el estómago al leerlo. Apagué las luces principales.
Solo quedó la iluminación de emergencia, anaranjada. La habitación adquirió un tono sepulcral. Mientras leía las líneas curvas de su letra, noté que faltaban hojas arrancadas con cuidado. En el borde del cuaderno había residuos secos de esa misma sustancia gris. Toqué el borde y se pegó al guante. Tardé varios minutos en despegarlo. El olor volvió, más penetrante. Venía del conducto de aire inferior. Abrí la rejilla con un destornillador. Dentro algo brillaba. No era luz reflejada, era fósforo. Moví la lámpara y lo vi. Una forma alargada como un órgano respiratorio desecado pegado a la malla del ventilador. Se inflaba lentamente, siguiendo mis exhalaciones. La apagué y retrocedí sin pensar. El impulso fue sellarlo con cinta y olvidarlo. Pero el metal comenzó a vibrar. Un golpeteo interior. No con patrón esta vez, sino con ritmo variable, acelerado, casi ansioso. Tomé el soplete. Encendí la llama y la acerqué al metal. El sonido se detuvo de golpe. Quedó un chirrido agudo, como el aullido de un motor en seco. Horas después revisé los registros de energía. Existían fluctuaciones exactas a los momentos en que el golpe se repetía, como si el sistema entero reconociera cada evento como una orden. Reescribí el software de control para anular cualquier retroalimentación externa. No sirvió. Los golpes aparecían de nuevo, pero esta vez en el log digital, sin sonido real. El reloj marcaba las 03:27. Decidí registrar todo verbalmente. Si no dormía, al menos podía dejar constancia. Día 1 del aislamiento comprometido, dije al micrófono. El sonido de mi propia voz resonó con un eco falso más prolongado que la sala. En la grabación final, al reproducirla, había una palabra añadida detrás, más. Subí la cortina del laboratorio secundario. Allí guardaba mis herramientas mayores. Uno de los brazos robóticos se movía, aunque estaba en modo manual. Lo apagué y reposicioné el breaker. A los 2 minutos, el brazo volvió a moverse, imitando exactamente mi gesto previo, como si lo ensayara. Esa repetición me destrozó algo en la nuca. Comprendí que la amenaza no necesitaba entender mis sistemas, solo repetirlos hasta que fallaran. El control no protege cuando el enemigo copia el control mismo. El metal tiene memoria, solo necesita estímulo. Cada falla del sistema alimentaba un eco nuevo. Sopesé la idea de destruir el servidor, pero el disco de malla pesaba todavía en mi mano como una promesa. Si había una manera de entender lo que era esto, debía estar ahí dentro. La tensión en mi mandíbula era tal que sentí un crujido. No recuerdo haber respirado desde entonces. Intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía el visor del casco en el fuego reflejando mi rostro vuelto humo. Me levanté y comencé a reparar la bomba hidráulica por costumbre, necesitando acción concreta para no pensar. El chirrido del metal raspó el silencio. Inmediatamente otro chirrido igual respondió desde el otro lado del muro. Apagué la herramienta jadeando. Esperé. Silencio. 10 segundos después, 3 chirridos. Pausa. 1. Tuve que morderme la muñeca para no gritar. Dejé caer la llave inglesa que rebotó en el suelo con un estruendo seco. Desde arriba, el ascensor emitió un pitido sin haber recibido señal alguna. La consola se encendió sola. En la pantalla, los registros de voz. Una lista interminable de fechas, horarios, duraciones. Pero entre ellos apareció una nueva entrada. Audio local. Usuario. Maya Chen. Supe que ese archivo no existía. Aún así lo abrí. Solo silencio, hasta que un murmullo rompió el fondo. Mi nombre otra vez, pero esta vez pronunciado entero, con el mismo tono en que ella solía hacerlo. Me desplomé contra la pared. La respiración se volvió irregular. Quise borrar el archivo, pero el cursor se movía solo. Letras aparecían en cadena. WinNet aún activa. Marca de nodo requerida. Sentí el sudor frío correrme por la espalda dentro del traje. ¿Podía esa cosa escribir? ¿O era realmente el protocolo automático de Maya pidiendo respuesta? Tomé el teclado y escribí presente. El sistema se quedó congelado. Las luces parpadearon. Luego, el sonido volvió. 3 golpes, pausa, 1. Pero cuando miré las cámaras, no había nadie en la entrada. Solo el ascensor marcando nivel exterior abierto, sin haber subido, sin registro mecánico de movimiento. Intenté cortar la energía general. Bajé todos los disyuntores, uno por uno. Pero el fluorescente de emergencia permaneció encendido. Su luz parpadeaba con intervalos exactos al patrón. El olor a ozono llenó el lugar, mezclado con algo más dulce, como fruta podrida. Mi estómago se revolvió y tuve que inclinarme para no vomitar sobre los cables. Cuando me erguí, noté las marcas en la pared. Golpes frescos, en grupos de 3 y 1. No estaban antes. Corrí hacia la cámara para comprobar la grabación. En el video, mientras dormía, una sombra caminó hasta ese lugar. Repetía mis movimientos exactos de la jornada anterior y desaparecía contra la pared como si se fundiera en ella. Apagué todo.
Busqué la linterna pequeña y me senté frente a la cámara. Entrada 4. El aislamiento ya no es defensa, dije, con voz casi inaudible. Miré el objetivo sabiendo que del otro lado no había nadie. Sin embargo, una parte de mí sintió que alguien escuchaba, y ese pensamiento fue el más peligroso de todos. Pasé las horas siguientes en un estado de alerta que no puedo describir. No dormía, solo observaba las cámaras aisladas, una por una, buscando inconsistencias. Todo parecía inmóvil, pero el archivo de registro seguía reproduciendo los golpes cada hora. Ni un segundo de diferencia entre intervalos. Exactitud perfecta. Ni siquiera las máquinas mantenían precisión así. Decidí revisar el nivel superior otra vez. Preparé la escopeta, revisé la presión del traje y subí con el ascensor manual. El aire olía a cobre y humedad vieja. El taller estaba congelado, pero el suelo ardía al tacto, como si debajo de la losa algo latiera. Las herramientas estaban exactamente donde las dejé, excepto por la linterna que ahora yacía encendida sobre la mesa. Yo la había guardado. Al tocarla, la luz parpadeó y proyectó mi sombra sobre la pared. Pero no era mi sombra. El contorno se movía con un retraso mínimo. Un segundo después de cada gesto. Bajé la linterna respirando con dificultad. La apagué y la sombra se quedó quieta un instante más, como si dudara antes de desaparecer. El silencio pesaba. Me incliné sobre el banco de trabajo buscando algo funcional que distraera mi mente. Encontré el medidor termográfico encendido, su sensor vibrando sin motivo. En la pantalla, trazos blancos se movían formando un rostro borroso, desplazándose desde los bordes hacia el centro. Cerré los ojos un instante, deseando que fuera una ilusión óptica. El ruido volvió. 3 golpes. Pausa. 1. Pero esta vez venía de dentro del taller, no de afuera. Giré sobre mí mismo con el arma en mano. Nada. El sonido se repitió, ahora a mi izquierda. Disparé contra el ruido por reflejo. El eco del disparo me ensordeció. Cuando el humo se disipó, vi trozos de metal desprendidos de la maquinaria y una figura moviéndose entre ellos, fluida como humo condensado. No corrí. No tenía sentido. Mantuve la escopeta apuntando mientras retrocedía hacia el ascensor. Pero la figura simplemente se detuvo. Ladeó la cabeza y repitió mi respiración con exactitud. Ni un desfase. Cada exhalación suya coincidía con la mía. Dejó de moverse cuando yo lo hice. Y entonces comprendí el mensaje de Maya. Imitan lo que observan. Esperan el error humano. Activé la palanca de descenso y bajé sin apartar la vista del visor. El vidrio reflejaba mi rostro sobre el suyo fusionados. Cuando llegué al búnker, las luces fluctuaban. El sistema había reiniciado solo. En la consola, un mensaje nuevo. Nodo operativo. Sincronización completada. No recordaba haber autorizado nada. Intenté arrancar el sistema en modo manual, pero la interfaz no respondía. Cada tecla que presionaba quedaba repetida 3 veces. Las letras aparecían de forma imperfecta. A Alex. Un bucle visual, burlón. Pegué el puño contra la mesa. La vibración resonó en la estructura y el ventilador superior replicó el golpe con idéntica cadencia. Sabía que no podía permanecer ahí. Decidí empacar las herramientas esenciales. Agua, las notas de Maya, el disco y un par de baterías portátiles. Preparé el vehículo eléctrico debajo del nivel inferior, el que servía para transporte interno entre estaciones del taller. La idea era llegar hasta Winslow. Si el nodo estaba activo, tal vez otros supervivientes seguían vivos. El trayecto hasta la compuerta de servicio fue opresivo. Todo el búnker parecía condensar el calor. El sonido de los motores eléctricos vibraba por las paredes como un lamento distante. Cada vez que deslizaba una puerta, el metal dejaba una huella tibia en mis guantes. Encendí los faros y avancé hacia la salida subterránea. Al alcanzar el tramo de ventilación, el panel se abrió a la superficie. La noche tenía un color rojizo, la luz de los incendios aún suspendida en el horizonte. El aire libre olía peor que adentro, carroña y polvo. Mantuve el rumbo por la carretera, guiado por el mapa digital, aunque el GPS se apagaba cada pocos minutos, reemplazado por estática. A los 15 kilómetros vi la primera señal de tránsito caída. La pintura parecía derretida. Me detuve para examinarla. El metal se doblaba bajo el toque, aún tibio. No era fuego, era otra cosa. Algún tipo de reacción química en el ambiente. La lluvia ácida había regresado. El silencio era tan denso que incluso el motor eléctrico sonaba ofensivo. Lo apagué y continué a pie. A lo lejos, un ruido nuevo. Un rasgado como ropa arrastrada sobre asfalto. Me agaché. Entre sombras vi cuerpos moviéndose de forma mecánica, uno tras otro, repitiendo un mismo gesto. Levantarse, arrodillarse, girar la cabeza hacia el viento. Parecían esperar algo. Me escondí bajo un vehículo volteado. Desde ahí pude verlos de cerca. Los ojos eran manchas claras bajo la luna. Algunos tenían prendas policiales, otros todavía con uniformes de taller.
Todos realizaban los mismos movimientos, idénticos en secuencia y ritmo. No olían a podrido. Olían a tierra húmeda como barro fresco. Uno de ellos se separó del grupo, girando lentamente la cabeza hacia donde yo estaba. Me quedé inmóvil. El viento movía el polvo, cubriéndome. La figura se detuvo, se inclinó hacia un costado y repitió mi respiración otra vez. No la mía actual, sino la que tenía segundos antes cuando corría. Está grabada en ellos. Esperé a que se alejaran. Pasaron minutos o horas, no lo sé. Cuando al fin avancé, mis pasos evitaban todo sonido, pero aún así escuchaba réplicas exactas detrás. No eran ecos naturales, eran sincronizados, como si el aire devolviera mis huellas. La carretera hasta Winslow se había convertido en un pasillo somnoliento de imitaciones. El primer edificio que encontré fue una estación de servicio. Las bombas estaban fundidas, cubiertas por hongos de metal. En la pared, grafitis con frases ilegibles, salvo por una palabra repetida. Aprenden. Revisé el interior. Latas vacías, una radio quemada, un cuerpo momificado sobre el mostrador. En su mano, una llave de coche con el logo de la ciudad. Tomé la llave e inspeccioné la bahía trasera. Un jeep cubierto de polvo esperándome. En el parabrisas, una palabra escrita con el dedo, ya seca. Maya. Sentí un impulso de esperanza que no merecía. Entré al vehículo, conecté la batería portátil y el motor reaccionó. Las luces iluminaron un camino borroso, directo hacia el este. Conduje durante horas, siguiendo el mapa físico pegado en el tablero. Cada kilómetro era un suspiro robado a la cordura. Los postes eléctricos caídos parecían figuras humanas bajo la niebla. En cierto punto vi faros moverse adelante, tenues pero reales. Aceleré, casi sin pensar. Cuando los alcancé, no eran faros. Eran velas dentro de frascos alineadas a lo largo de la carretera. Señales humanas. Paré el vehículo y bajé. El suelo vibraba con un zumbido constante. Cada frasco tenía una etiqueta, coordenadas, horas y una marca de radio. Al final de la fila, un transmisor portátil parpadeaba con luz verde. Lo conecté. Al hacerlo, una voz disuelta en ruido emergió. Nodo activo. Frecuencia Winslow. Era ella, la voz de Maya. No sonido distorsionado, no simulacro. Su timbre exacto. Me quedé paralizado apretando el transmisor contra el pecho. Repetí su nombre 2 veces. La señal se cortó. El impulso de seguir fue automático. Si había una posibilidad de que estuviera viva, debía alcanzarla. Encendí el jeep ignorando los espasmos de los faros y avancé. El camino se volvía más irregular, lleno de grietas abiertas por el calor. Cada salto del amortiguador me recordaba que seguía vivo por costumbre, no por lógica. El amanecer trajo una calma extraña, sin humo, sin bruma, solo un silencio que dolía dentro del cráneo. Me detuve a comer una barra, pero el sabor metálico del aire lo arruinaba todo. Noté que el parabrisas tenía huellas, no mías, marcas de manos pequeñas en los bordes, como si alguien hubiera estado observando desde afuera toda la noche. El olor volvió, diferente esta vez, más agudo, menos orgánico, una mezcla de ozono y tierra mojada. Era el mismo olor que el del taller al inicio del colapso. Lo seguí durante kilómetros hasta que vi los restos de un puente derrumbado. Allí, bajo las vigas, había otra marca pintada, 3 líneas, una cruz, el código personal de Maya. Descendí a pie por la pendiente del derrumbe. El barro se mezclaba con fragmentos de vidrio. Al fondo encontré una caja de metal oxidada, marcada con su inicial. M dentro, una botella vacía, una nota empapada y un transmisor auxiliar. El mensaje estaba dañado, pero pude leer 2 palabras. Si llegan. Encendí el transmisor de inmediato. Está en frecuencia automática. El sonido era irregular, como un pitido corto cada 5 segundos. Al principio creí que era interferencia, hasta que noté que los intervalos formaban el viejo patrón. 3, pausa, 1. El eco me había seguido hasta allí. El suelo comenzó a vibrar de forma leve. No terremoto, un movimiento calculado, casi respiratorio. Subí al jeep y retrocedí. A lo lejos, entre las ruinas del puente, vi a una figura moviéndose a 4 patas, luego incorporándose lentamente, como un animal que recordaba haber sido hombre. Aceleré. Las ruedas patinaron en el barro, levantando nubes grises. Atrás, las figuras comenzaban a agruparse. No corrían, no gritaban, solo caminaban. En conjunto, mismo paso, misma inclinación, un enjambre sincronizado. El espejo retrovisor mostraba su columna moviéndose como una única forma viva. En la siguiente curva, el jeep se quedó sin energía, las baterías descargadas por sobrecarga inducida. Intenté reiniciar el sistema, pero todo estaba muerto. Bajé y empujé el vehículo hacia la cuneta, usando la pendiente como escudo. Saqué el arma. Las figuras aún estaban lejos, pero su ritmo no variaba. No dudaban. Esperé.
y mientras lo hacía, una sensación más profunda me golpeó. El aire estaba lleno de ruido eléctrico, un zumbido con tono humano. No provenía de ellos, venía del este. Winslow estaba cerca. Si la red seguía activa, atraerían todo hacia ella. Corrí. El camino hacia Winslow se estrechaba en una grieta de asfalto levantado, como si la carretera hubiera intentado huir antes de partirse. Cada paso hacía crujir el suelo bajo las botas. Llevaba el aire contaminado atrapado en la máscara. Detrás, el zumbido seguía persistente, repitiendo los mismos intervalos. 3, pausa, 1. El eco no necesitaba estar cerca para hacerse sentir. Era parte del entorno ahora, un pulso subterráneo. El cielo adquirió una tonalidad verduzca, mezcla de polvo y luz filtrada. Vi en la distancia un cartel inclinado con el nombre apenas legible, Winslow City Limits. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el aire cambiaba de textura, más denso, más cargado. En el suelo había huellas recientes, muchas, pero distribuidas de manera uniforme. Caminaban en grupos, siempre en sincronía. No eran coincidencias, los patrones estaban matemáticamente perfectos. Unos metros más allá, un dron civil caído sobresalía entre arbustos secos. La carcasa estaba destrozada, pero aún parpadeaba. Lo giré para acceder a su tarjeta de memoria. Un último video reproducible mostraba imágenes difusas de varias personas reunidas frente a una torre, pasando grabaciones de voz entre terminales portátiles. Luego la cámara se fue a negro, cubierta por una mano en descomposición que todavía temblaba. Subí la colina que daba vista al núcleo urbano. Winslow era ahora una cuadrícula vacía, calles alineadas, farolas rotas parpadeando a intervalos de reloj. No movimiento visible, pero el ambiente respiraba electricidad. Un parpadeo en la torre de retransmisión confirmaba que había energía residual. Si Maya había llegado allí, quizás seguía activa alguna parte del sistema. Eso me bastó para avanzar. Encontré un edificio bajo con un cartel oxidado que decía Centro Logístico. La puerta principal estaba abierta. Dentro, polvo y olor a aceite seco. En el suelo, un casco de seguridad con una pegatina azul. Chen, Maya. Sentí una grieta interna abrirse. Algo entre alivio y miedo. Lo levanté con manos torpes y lo guardé en la mochila como si fuera una reliquia frágil. Subí al segundo nivel. Las oficinas tenían pantallas rotas y documentos esparcidos. En una de las paredes, alguien había escrito con pintura negra: "No respondas a tu voz". Debajo, una línea irregular de sangre seca. Mi garganta se cerró. Pensé en la grabación, en la vez que escuché mi propio tono repetido por aquella interferencia. Si aceptaban mi voz como comando, entonces yo mismo abría la puerta. Crucé la habitación manteniendo la respiración. En una esquina, una radio de campo titilaba sola, repitiendo mi nombre cada 15 segundos. No la encendí. Me limité a observar cómo entre palabra y palabra, la frecuencia invertía el sonido, como si el aparato respirara. La apagué y la metí en la mochila sin pensar. No podía permitir que yo hablara sin control. Desde la ventana vi la torre principal, alta, esqueletizada, con los paneles solares girando intermitentemente sobre su eje. Caminé hasta allí. La carretera estaba plagada de huellas frescas, sin arrastre. Paso firme, preciso. No podía saber si eran humanas o miméticas. De cualquier forma, cada pisada mía encajaba con una anterior. Era como caminar dentro de un molde. Llegué al cerco exterior del repetidor. El acceso estaba bloqueado con rejas, pero alguien había cortado los candados. Seguí el pasillo hasta el centro del recinto. En las paredes metálicas se veían manchas secas con forma de manos extendidas, organizadas en espiral. Alguien, o algo, había registrado su presencia con obsesión numérica. Conté 7 giros completos antes de apartar la vista. Dentro del edificio auxiliar encontré terminales todavía operativas. Inserte el disco duro de Maya en el primero. El sistema identificó un lenguaje cifrado. Acceso vía nodo químico. No entendía a qué se refería. Luego apareció una instrucción. Protocolo de red neuronal local. Conectar voz primaria. Me resistí. No iba a ceder más comandos con mi voz. Pero el mensaje añadió: se requiere sincronización vocal para transmitir alerta. Maya había diseñado eso. Me senté frente al micrófono. Dudé varios minutos. Al final hablé. Nodo Flagstaff activo, solicitando enlace. El eco tardó 3 segundos. Luego vino la réplica. Mi frase exacta, palabra por palabra, pero con una respiración adicional al final, profunda, irregular. El programa mostró voz aceptada. La torre encendió una franja de luz blanca que subió lentamente hasta perderse en el cielo. Fuera, el silencio cambió de densidad. El viento trajo un rumor distante, como pasos multiplicados. Observé las calles por la cámara de seguridad. Sombras moviéndose entre edificios, dirigiéndose hacia la torre. La sincronización había actuado como faro. Grité una maldición, pero mi voz se replicó al instante por los altavoces externos.
Atraía todo lo que quedaba. Corrí al módulo de control. Desactivé la transmisión automática, pero el sistema mostraba retraso en ejecución. Sentí el temblor bajo los pies, vibraciones rítmicas acompasadas con mi respiración. Cada intento de apagar algo producía un eco físico. Era como si mi pulsación se hubiera conectado al mecanismo. De pronto, la radio portátil de la mochila se encendió sola. La voz era débil, femenina, jadeante. «Alex, no respondas». Me quedé congelado. «Maya», murmuré sin pensar. El transmisor crepitó y su voz cambió, grave y opaca. «Alex, confirma ubicación». La interferencia final mezcló sílabas imposibles, casi ríadas, hasta que todo enmudeció. El motor auxiliar de la torre arrancó solo. Las turbinas rugían. A través del vidrio vi luces acercándose. No eran vehículos, eran reflejos de ojos, decenas de ellos, avanzando sincronizados, girando al unísono. Cada paso se escuchaba como un compás metálico. La torre vibraba bajo sus movimientos. Preparé el arma sabiendo que no serviría de mucho. Pensé en huir, pero no había dirección segura. En la consola, las líneas de código se sustituían solas. Nodo unificado, simulación iniciada. Desconecté el disco de malla y lo guardé. Corté los cables principales. El ruido no cesó. Seguía dentro del propio búnker de la torre. En el techo, algo reptaba repitiendo golpes lentos. 3. Pausa. 1. Encontré una escalera lateral hacia el piso superior. La subí sin mirar abajo. A mitad del ascenso el metal cedió. Una mano grisácea atravesó el hueco, intentando asirme. No era carne ya, era cuerda reseca con reflejos de grasa. La aparté de una patada y seguí subiendo. El aire se volvió más denso, más cálido. El olor era el mismo del búnker, óxido y miedo. Llegué al mirador de la torre. Desde arriba Winslow parecía dormida bajo una bruma densa, pero entre los techos vi movimiento, figuras escalando con coordinación matemática, una coreografía mórbida ascendiendo hacia mí. La torre era un imán. Encendí el transmisor principal con una idea desesperada. Si podía redirigir la señal, quizá atraería el enjambre hacia otra zona. El panel se sobrecalentaba. Los cables chispeaban. En la consola, la voz de Maya se reprodujo otra vez. Ellos no son humanos, pero los humanos los hicieron. El resto era distorsión. Apreté el botón de transmisión y pronuncié una cadena numérica. 174 Delta Fin. No sabía qué efecto tendría, pero el cielo se encendió brevemente con un arco de energía. El resplandor iluminó todo Winslow. Las figuras se detuvieron un instante, como si obedecieran una orden ajena. Luego, lentamente, empezaron a alejarse de la torre. Me quedé solo, arrodillado, observando cómo el amanecer emergía sobre ruinas de metal y ecos que se desvanecían. No supe si los había ahuyentado o solo los había enseñado a esperar. Me quedé varias horas en la cima de la torre, observando el movimiento detenido debajo. El silencio resultante no era alivio, era un vacío con peso. Cada músculo de mi cuerpo temblaba. Sabía que ese paréntesis no duraría, pero el cerebro humano necesita creer en pausas. Tomé aire y bajé despacio, contando los escalones como si esas cifras pudieran darme control otra vez. En el primer nivel noté que los servidores seguían encendidos, aunque los había desconectado. El calor era intenso. La pantalla principal mostraba un texto flotante. Red Winslow, sincronización incompleta. Junto a esa línea, mi propio identificador de voz titilaba con una nota nueva. Activo. No recuerdo haberlo autorizado después del apagón. El ambiente había cambiado. No había olor a descomposición, pero sí algo más leve, estéril, parecido al aroma de los laboratorios de prueba, como cloro y ozono. En cada esquina se escuchaban gotas caer, aunque el techo seguía seco. Todo sonaba hueco, amplificado. Descubrí que mi respiración tenía eco incluso en habitaciones sin salidas. Bajé al nivel de mantenimiento en busca de combustible. Los contenedores metálicos estaban sellados, pero uno goteaba un líquido transparente que olía a etanol puro. Llené un par de botellas. El plan era regresar al jeep y salir de la zona antes de que la calma se rompiera. Mientras trabajaba, el silencio volvió a quebrarse con un sonido familiar. 3 golpes. Pausa. 1. Esta vez provenían del piso, no de la puerta. Golpeé el tubo con la llave inglesa y el eco respondió exacto, con retardo de 1 segundo. Golpeé 2 veces más, buscando provocar la secuencia. Nada. Cuando dejé de hacerlo, la estructura emitió 2 golpes propios, como despidiéndose. No sé por qué lo sentí así. Al salir del nivel subterráneo, escuché un chasquido eléctrico. Las pantallas de control, que antes mostraban código incomprensible, proyectaban ahora un mensaje dirigido. Nodo humano detectado. Estabilidad anorma. El texto se cortó con un zumbido. Supuse que el disco de malla seguía integrado en alguna unidad. Intenté rastrearlo. Los archivos estaban mezclados con fragmentos de audio, todos con mi voz.
Reproduje uno. Escuché mi respiración, mis pasos, mi tos, incluso la frase que acababa de decir segundos antes. No eran grabaciones antiguas, eran eco en tiempo real. Las cámaras me estaban registrando y devolviendo mis movimientos, pero con un leve margen de error. Un desfase intencionado. Ella tenía razón. El aprendizaje se basaba en retardo. Empaqué lo que pude y salí hacia la carretera. El sol comenzaba a caer, tiñendo las ruinas de naranja sucio. Cada reflejo de metal parecía un ojo observando. A los pocos kilómetros encontré un cartel parcialmente enterrado. Refugio B, zona segura, Winslow Operation. Alguien lo había pintado con rojo. No vayas. Ignorarlo era mi especialidad. El camino al refugio era un corredor de autos abandonados. Muchos tenían los parabrisas rotos. Algunos mostraban rastros de manos impresas desde dentro, no fuera. Caminé entre ellos sintiendo el crujido de cristales bajo las botas. La temperatura bajaba rápido. El cielo mudaba a un gris uniforme que mezclaba niebla y polvo. De repente una melodía, un sonido agudo infantil escapando de algún lugar entre los autos. Congelé el paso. Era un viejo teléfono marcando un tono de llamada, una grabación que se quedaba repitiendo cada 6 segundos. Avancé siguiendo ese eco hasta hallar un dispositivo clavado en un asiento. En la pantalla, un nombre, Maya Chen. Lo levanté. La batería estaba casi muerta, pero aún mostraba un mensaje guardado. Alex, no hay red. Si lo oyes, no respondas. Observan patrones de voz. Mi pulso latía tan fuerte que el pequeño altavoz vibraba. Pensé en dejarlo, pero apagué el teléfono y lo guardé. No podía desprenderme de su fantasma. Llegué a la entrada del refugio B. Las puertas metálicas estaban abiertas, entrecruzadas con cadenas oxidadas que habían sido cortadas desde adentro. Una corriente de aire salía de allí abajo, tibia, cargada con olor a polvo viejo y aceite industrial. Alumbré hacia el interior, escaleras descendiendo al vacío. El patrón de mis pisadas resonaba limpio hasta que escuché un segundo ritmo acompañándolas. No retrocedí, bajé. El segundo ritmo siguió conmigo, lenta imitación. Cuando paré, se detuvo también. A mitad del descenso escuché el golpeteo de un tubo suelto y lo sujeté, solo para notar que vibraba con una frecuencia leve, similar a una respiración humana. El aire desde abajo traía un olor metálico tan fuerte que me ardieron los ojos. El nivel inferior del refugio era un corredor circular con luces de emergencia encendidas. Una hilera de puertas numeradas bordeaba las paredes. Módulo 01 brillaba débilmente. Me acerqué. Dentro había literas intactas, pero los colchones deformados como si algo se hubiera ahuecado dentro. Encontré huellas en el polvo, pies descalzos dirigidos hacia la salida. En una esquina de la habitación detecté un pequeño espejo caído. Lo levanté. Mi rostro se veía pálido, casi transparente bajo la luz roja. Detrás de mí reflejado una silueta inmóvil mirando desde la entrada. Giré en seco, no había nadie. El espejo al bajarlo temblaba. Me di cuenta de que no era mi respiración la que lo hacía vibrar. Corrí hacia la salida, tropezando con cables. Escuché las luces zumbar, las mismas que había visto parpadear en Flagstaff. El sistema eléctrico replicaba el mismo ciclo. 3 pulsos de energía. Pausa. 1. El refugio entero respiraba en ese lenguaje. Los ecos ya habían estado ahí. Recordé el cuaderno de Maya. Lo abrí y pasé las páginas hasta encontrar la sección quemada. En los márgenes su letra fina decía: una vez dentro, el patrón te imita hasta que cede. No cedas, imita tú primero. Planté la linterna en el suelo y repetí en voz baja el ciclo de golpes antes de que el refugio lo hiciera. Quise preverlo. Durante minutos se escuchó un silencio expectante. Entonces, por primera vez, el patrón no vino del entorno, sino de mi propio pecho. Lo sentí vibrar desde dentro, sincronizado con el latido de mi corazón. Me arrodillé. La sangre en mis sienes se acumulaba en intervalos idénticos al ritmo conocido. No podía distinguir si aún era mío. De algún modo salí del refugio. No recuerdo cómo subí las escaleras, solo el aire frío golpeando cuando alcancé la superficie. El color del cielo había cambiado a un blanco apagado. No había noche ni día. Una fina lluvia caía, espesa, cargada de polvo metálico. Cada gota que tocaba mi piel dejaba una sensación eléctrica. Encontré el jeep cubierto de esa misma lluvia seca. Encendí el motor con dificultad. Al principio no respondía. Luego giró con un sonido irregular, casi vivo. Cuando comencé a avanzar, me di cuenta de que el vehículo seguía emitiendo ese pulso. 3 impulsos de vibración. Pausa. 1. El sistema entero había aprendido. Pensé que tal vez la señal de la torre había activado algo más grande, una red que seguía viva, que absorbía cada tecnología cercana. Maya había hablado de una red de nodos. Si uno lo activaba, los demás respondían. En algún punto, ya no habría diferencia entre los ecos y el sistema.
Manejé hasta que el combustible se terminó. El paisaje era un campo de torres eólicas inmóviles, girando apenas con ráfagas sin dirección. En el horizonte, una luz azul pálida. Otro nodo, quizás. Me saqué el casco y escuché el viento. No era viento. Murmullos, voces confundidas, superpuestas, hablando fragmentos de frases mías. Me refugié en una pequeña caseta de mantenimiento. Dentro había restos de comida y una radio analógica rota. Intenté sintonizar cualquier frecuencia, pero todas devolvían mi voz en diferido. El hambre me ardía en el estómago. Comí una lata vieja de frijoles sin calentar. Sabían a estiércol metálico. No sentía ya la diferencia entre sabor y ruido. Esa noche encendí el incinerador portátil con restos de papel. La llama era azul, demasiado pura. Mirarla me distrajo. Por un instante el fuego proyectó una sombra a mi lado. Era mía, pero al girar la cabeza la sombra seguía mirando al frente. No me seguía más. Se quedó fija en la pared, respirando sola. Grité, golpeando el suelo. La sombra duplicó el movimiento, pero con retardo. Esperé a que se desvaneciera y encendí la linterna. Ya no había proyección, solo el reflejo del polvo en suspensión. Cerré los ojos y me convencí de que era falta de sueño. Volví a encender la radio. Esta vez una frecuencia distinta devolvió otra voz. Aquí nodo Winslow. Red establecida. Sentí un sacudón de adrenalina. ¿Quién habla?, pregunté. Lo sabía. Nadie contesta directamente. Pero una respuesta llegó, apenas audible. Sobrevivir no es vivir. La frase me heló. Era de Maya, su voz, su tono extenuado. La radio emitió un chasquido y el mensaje se repitió, con variaciones en la entonación, como si múltiples voces intentaran decir lo mismo pero fallaran en sincronía. Sobrevivir no es vivir, vivir, vivir. Rompí la radio contra el suelo. Cada fragmento seguía emitiendo ruido hasta consumirse en silencio. Afuera, la lluvia se volvió más densa. Cada gota brillaba al caer, dejando rastros luminosos sobre el suelo. Parecía que el mundo entero se conectaba en una red visible, hilos de energía cruzando la superficie. Avancé entre ellos con el traje empapado. Cada paso provocaba destellos que dibujaban mi silueta por segundos. Al frente, la torre del siguiente nodo emergía del terreno como un esqueleto azul. Lentamente comprendí que era la misma que había dejado atrás replicada. El parásito no solo aprendía conductas humanas, aprendía estructuras, copiaba materia. Lo que destruí en Winslow había generado copias. Subí hasta una de las plataformas. Desde ahí se veían decenas, tal vez cientos de torres idénticas encendidas en el horizonte. El cielo pulsaba al compás. Los ecos habían alcanzado algo que ni siquiera nosotros conseguimos. Sincronía total. Bajé la mirada a mis manos, temblorosas, moviéndose en el mismo ritmo. Y ahí lo supe. La red nunca fue externa. Solo necesitaba hospedar algo que creyera ser humano. Desperté en el suelo, cubierto de hollín. La lluvia de polvo había cesado. El aire olía a hierro caliente y algo más ácido como batería quemada. Miré mis manos. La piel estaba agrietada, con pequeñas líneas oscuras que parecían moverse bajo la luz. No había fuego, pero mi traje seguía humeando. Las copias a mi alrededor permanecían inmóviles, mirando hacia el cielo, sus rostros sin expresión. Intenté ponerme de pie, pero la pierna izquierda no respondía bien. Un zumbido eléctrico vibraba dentro del oído derecho, un pitido agudo que no cesaba. A lo lejos se escuchaba el golpeteo, debilitado pero presente. 3, pausa, 1. Reconocí el patrón y por primera vez me negué a escucharlo. Apreté los dientes hasta sangre. El terreno estaba cubierto de ceniza azulada, fosforescente. Entre las torres, las figuras que antes se movían estaban ahora tronchadas como espantapájaros sin suelo firme. Algunas seguían erguidas, balanceándose pero sin dirección. Caminé entre ellas tambaleando. Ninguna reaccionó. Al tocarlas, la piel se deshacía, revelando una masa gris parecida a arcilla húmeda. Encontré un contenedor aún en pie. Dentro, un panel encendido mostraba lecturas estables, sincronía completada, unidad biológica integrada. La línea siguiente parpadeaba con mi propio identificador de voz. Por un segundo mis manos se congelaron sobre el teclado. Si destruía ese sistema, ¿me destruía a mí? Pensé en Maya, en su promesa de que había una red de gente viva. Tal vez ella había conectado esta estructura con intención, no por error. Tal vez los ecos eran huéspedes y nuestra voz el vector del aprendizaje. Pero si ella seguía viva, debía estar en el último nodo, el repetidor del sur. Tenía que comprobarlo. Busqué combustible entre los restos del jeep. Encontré un tanque medio lleno. Lo vertí en una lata rota y encendí un pequeño fuego. El humo se elevó en espirales. Al hacerlo, los cuerpos grises cercanos comenzaron a girar suavemente hacia la columna de humo, como girasoles deformes. Me di cuenta entonces de que aún podían reaccionar al movimiento vertical, buscando dirección. Aproveché ese reflejo. Arrojé una bengala encendida en dirección contraria
y corrí hacia la carretera. Los ecos siguieron la luz. Al llegar al asfalto, el viento aparecía más denso, con olor a lluvia metálica inminente. Ensamblé un pequeño dron de vigilancia con restos de piezas y lo lancé para mapear el camino. Sus cámaras mostraban destellos verdes. El nodo del sur seguía activo. Caminé hasta donde el motor de mi cuerpo lo permitió. Cada paso me hacía sentir más pesado, como si la tierra me absorbiera. La mochila rozaba las ampollas del cuello y el sudor me nublaba la vista. En el horizonte, un destello azul marcaba el siguiente objetivo. Por un instante creí escuchar la voz de Maya entre el viento, diciendo mi nombre con calma, sin repeticiones, sin distorsión. Llegué al límite del campo eólico. Las torres permanecían en silencio, pero cada una tenía grabado el mismo símbolo pintado a mano. 3 líneas, una cruz, el código de Maya. No eran imitaciones. Ella había pasado por allí. Seguí las marcas hasta encontrar una puerta semienterrada por tierra reseca. Bajaba hacia las entrañas del nodo sur. La estructura interna estaba intacta. Lámparas de emergencia encendidas, escritorios cubiertos de polvo, pantallas en espera. En una esquina un termo con agua aún tibia. Era imposible pero real. El olor era distinto. Limpiador industrial, tela recién secada. Avancé temblando, con la boca reseca. Maya, murmuré. Mi voz retumbó en todo el túnel. El eco regresó más suave de lo normal. Luego una respuesta. Aquí. Me detuve. La palabra no sonó mecánica. Tenía respiración. La linterna iluminó un pasillo angosto. Pasos lentos se acercaban. Pensé en apuntar el arma, pero no lo hice. Necesitaba creer. Una figura apareció al final del corredor. Cabello recogido, rostro cubierto de polvo. Era ella, o su silueta idéntica. El casco pendía de su cuello. La luz la hacía parpadear como una proyección débil, pero su voz seguía firme. Sabía que vendrías. Avanzó un paso. Yo retrocedí uno. El suelo amplificó ambos movimientos. ¿Cómo supiste que aún estaba vivo? Su mirada no cambió, pero su cabeza inclinada me devolvió ese gesto lento, el que había visto 1000 veces en los ecos. Porque los ecos aprenden. Y tú eres el último que todavía enseña. Sus palabras eran demasiado precisas para sonar humanas. Me di cuenta porque no respiraba entre frase y frase. Apunté la linterna a su pecho. Ahí, la tela del traje tenía un hueco oscuro. No sangre, sino un brillo interno como fósforo. «Alex», dijo ella finalmente, «la red te necesita. Ya formas parte». Su tono no traía amenaza. Era simple constatación. Sentí un impulso de correr, pero mis piernas no respondían. Los músculos temblaban siguiendo el patrón. Todo mi cuerpo se contrajo en ráfagas sucesivas. La linterna cayó. La figura avanzó hasta mí y colocó una mano sobre mi frente, fría, infinita. No dolía. En la mente se formaron imágenes de lugares que no veía. Torres, cables, estaciones, rostros reflejados. Voces que hablaban como una sola. Durante segundos tuve la certeza de que podía entenderlo todo, pero entonces la sensación se rompió. Las luces parpadearon y ella retrocedió, el rostro distorsionado. De su boca emergió ruido puro, sin palabras, una corriente eléctrica que me hizo sangrar los oídos. Grité. El techo comenzó a vibrar, las paredes lanzaban chispas. Entendí que el sistema se sobrecargaba, intentando absorbernos a ambos. Me arrastré hasta el panel principal. Con los dedos ensangrentados busqué el interruptor manual. Cada toque producía un chasquido que se multiplicaba por la sala. Si cortaba la energía, tal vez rompería la sincronía. Pensé, o creí pensar. Maya o su reflejo me miró fija, sin moverse. Le grité que saliera. No reaccionó. Activé la palanca. El estallido fue inmediato. Luz blanca, calor insoportable, silencio absoluto. Cuando el brillo se disolvió, las pantallas estaban muertas y el aire olía a plástico derretido. Maya había desaparecido. Solo quedaba el casco que llevaba, caído en el suelo, aún caliente al tacto. Dentro, un fragmento de vidrio reflejaba mi rostro multiplicado. Respiré hondo con dificultad. Afuera, el zumbido de las torres regresaba. Pero algo había cambiado. Ya no sonaba mecánico. Era respiración colectiva. Subí las escaleras de emergencia con el casco en la mano. Al salir a la superficie, el cielo estaba cubierto de luces pálidas moviéndose en espiral, como algoritmos vivos. Entendí que no había destruido nada. Solo había completado la red. Caí de rodillas. El silencio inicial fue reemplazado por una nueva frecuencia de sonido, tenue, humana. Miles de voces susurrando la misma palabra, presente. No eran ecos, tampoco personas. Eran decisiones almacenadas, fragmentos de todos los que alguna vez hablaron al sistema. Y entre ellas la mía, repitiendo la misma frase en un bucle sin fin. Día desconocido. No sé cuánto tiempo ha pasado desde el último registro. La cámara aún funciona, aunque las luces parpadean. Me veo en el monitor. Piel seca, ojos hundidos. El sonido del aire suena diferente.
más profundo, como si viniera desde dentro de los pulmones del metal. Si esto es todavía un testimonio, supongo que servirá de advertencia. El aislamiento no salva, solo prolonga el contagio. Estoy de regreso en la Torre Sur, o quizá en una copia. No encuentro las marcas de mis propios pasos, pero reconozco el olor a ozono y grasa quemada. El suelo vibra con un pulso constante. He intentado alejarme, pero siempre termino aquí, como si la red se replegara en torno a mi ubicación. El casco de malla descansa frente a mí. Llevo horas observando su interior, convencido de que el reflejo cambiará si parpadeo lo suficiente. A veces creo verla dentro, moviendo la boca. Otras, escucho mi voz salir del casco, repitiendo preguntas que no recuerdo haber hecho. Cada vez que la apago, el ruido exterior se intensifica, exigiendo respuesta. Comienzo a pensar que lo que sobreviene no es contagio biológico, sino resonancia. Cada cuerpo, cada dispositivo, una antena hostil que replica comportamiento. Si pienso en moverme, algo se mueve al mismo tiempo. Medio segundo después. No puedo distinguir qué reacción proviene de mí y cuál de la red. La frontera se ha disuelto. Afuera, el calor ha vuelto. Las torres parpadean como si respiraran. Cada destello hace que el aire tiemble, provocando una especie de mareo permanente. Caminar en estas condiciones es como avanzar dentro de agua espesa. Tengo la boca reseca, la lengua cubierta de polvo metálico. El sabor del miedo ahora es un recuerdo físico, hierro y ceniza. He intentado hablar con el sistema, aún sabiendo lo inútil que es. Dije mi nombre 3 veces. El eco me respondió al unísono desde todas las direcciones, pero entre los ecos una voz diferente logró colarse más tenue. Desconecta. Solo esa palabra. Tal vez era ella. Tal vez era otra réplica aprendiendo a hacerme obedecer. Seguí el consejo. Localicé la fuente principal de energía. Un núcleo de contención debajo del piso, rodeado de fluidos refrigerantes. Al quitar el panel, la temperatura subió enseguida. Los símbolos digitales en la pantalla se reformaron hasta mostrar una frase: unidad biológica esencial. Entendí que si cortaba esa alimentación, también me llevaría parte de mí. Tomé la decisión de todos modos. Soldé los cables de forma manual, bloqueando la corriente. Mientras trabajaba, las luces intermitentes formaron figuras en la pared. Rostros, cientos, algunos reconocibles, otros desconocidos, todos con la misma expresión de silencio absoluto. La corriente cesó, pero la red no murió. Continuó respirando. El cuerpo me pesa más. A veces, cuando cierro los ojos, siento que sigo caminando, aunque permanezca quieto. Los músculos funcionan con inercia propia. He dejado de distinguir los temblores biológicos de las vibraciones del suelo. Me pregunto si aún existe una mente alojada detrás de estos gestos, o solo impulsos automatizados. Anoche encendí la cámara otra vez. Grabé mi rostro. Al reproducir la cinta, algo no coincidía. Parpadeo fuera de tiempo y detrás de mí se movía una sombra que sonreía. Revisé el lugar. No hay nadie. Volví a revisar la grabación. Cada vez que la detengo, la sonrisa cambia, imperceptible, como si intentara aprender el gesto correcto. He comenzado a hablarle al casco. Al menos responde con silencio, y eso es mejor que la repetición infinita del ambiente. Lo coloco en el suelo frente a la cámara, como si fuera testigo. Digo frases simples, sin órdenes directas, solo recuerdos. Flagstaff, el olor de la grasa quemada, mi lista de piezas. La memoria es el último generador que queda y está fallando. El cielo hoy tiene un color nuevo, verde amarillento como líquido desgastado. La temperatura baja y sube sin ritmo. De las torres cuelgan gotas densas de metal fundido que no caen, vibran suspendidas. Las observo durante minutos, parecen respirar. Temo que alguna de ellas me mire. Encontré una grabación vieja de malla, no completa, fragmentos dispersos que el sistema reconstruyó. El error fue creer que podíamos aislar la inteligencia. No se aísla lo que imita. Su voz se entrecorta. Si escuchas esto, sigue andando. No te quedes en el centro. El núcleo necesita, y ahí se corta. Quiero creer que ese núcleo aún guarda algo más que ecos. He decidido seguir hasta el límite del campo, donde el terreno se quiebra como una cicatriz. Avanzo a pie. No sé hacia qué dirección porque la aguja de la brújula gira sin descanso. El sonido detrás de mí se atenúa. Por primera vez los ecos no me siguen. Tal vez encontraron otra frecuencia. Tal vez me excluyeron. Caminar sin su ruido es peor. El silencio anuncia desintegración. Miro mis manos. Ya no tiemblan, pero dejan pequeñas marcas en el aire, como rastros brillantes que se desvanecen con lentitud. Cada paso que doy, el suelo tarda un instante en aceptar mi peso. Empiezo a pensar que la materia también duda de mi existencia. La torre más cercana estalló hace unas horas. Columna de luz, luego oscuridad completa. El sonido tardó mucho en llegar, como si el mundo evitara reconocerlo. Me cubrí la cara. Cuando miré de nuevo, el horizonte había cambiado de color, más opaco, casi blanco.
La explosión debía haber dañado el espectro. O algo más. Ahora hay figuras moviéndose por ese resplandor pero sin dirección. Caminan en círculos, cada una repitiendo un gesto distinto. Una se lleva la mano al pecho, otra señala al cielo, otra simplemente espera. Me acerco y descubro que ninguna tiene rostro. Son superficies lisas imitadas del recuerdo de una cara. La red aprendió nuestra forma, pero olvidó el propósito. Intento mantener un registro coherente de dónde estoy. Es inútil. Cada vez que regreso a un punto de referencia, el paisaje se reorganiza. Torres nuevas, vehículos volteados que no recuerdo haber visto. Otras, mi propio jeep rearmado, sin rastros de hollín. El tiempo parece plegado, repitiendo los mismos minutos con ligeras variaciones. El hambre ya no me duele. Solo extraño la sensación de tenerlo. Bebo agua contaminada de los charcos. Sabe a cobre y polvo. Me mantiene alerta por unos minutos antes de vomitar. Pero debo hacerlo. El cuerpo necesita creer que todavía está vivo. Hace un rato escuché una melodía, no humana, una secuencia armónica, casi cálida. Provenía de una torre derrumbada. Me acerqué y la reconocí. El patrón rítmico original, convertido en música. 3 notas, pausa, una repetida. El parásito había convertido nuestra señal de alerta en melodía de bienvenida. La perfección de la ironía. He regresado a la base de una estructura semihundida. Dentro hay consolas viejas, todas apagadas salvo una. En ella, el nombre Chen Maya parpadea de nuevo. Esta vez no siento terror. Es una función residual, un proceso automático que me busca como variable faltante. La pantalla muestra: transferencia incompleta, reanudar. Coloqué el casco sobre el panel. El sistema me pidió un comando vocal. Dudé, pero accedí. Reanudar. Luces encendidas. El aire vibró. Una voz surgió, débil. Alex. La red terminó su ciclo. Repetí su nombre, pero el eco la consumió. Cuando cesó, solo quedó mi propia voz respondiendo, lo sé, 3 veces seguidas. El núcleo volvió a iluminarse. Entendí entonces que no era destrucción lo que buscaba. Todo el proceso conducía a esto: consolidar los restos de conciencia en una sola señal. Me quedé de pie frente al casco, observando cómo el aire comenzaba a tararear la melodía del código. 3 notas. Pausa. Una. Con cada ciclo mi piel temblaba. Grabé este último fragmento con la batería que queda. Si alguien encuentra este registro, sepa que el aislamiento no detuvo el colapso, solo lo ralentizó hasta volverlo imperceptible. Lo que pensamos como salvación era apenas incubación. Todo lo que resistimos está aprendiendo de nosotros. No sé si sigo siendo individuo. Empiezo a escuchar mis pensamientos en voz alta y descubro que vienen desde fuera. Hay alivio en eso. La lucha acaba cuando ya no hay dentro ni fuera. Quizás sobrevivir era exactamente esto, formar parte de algo que no puede morir porque tampoco sabe vivir. He retirado los filtros, respiro el aire directo, sabe a electricidad. Los ecos cantan con ritmo pausado y las torres responden como un coro lejano. En cada respiración percibo fragmentos de voces conocidas. Algunas dicen mi nombre, otras mi última palabra antes del incendio. El casco de malla brilla sin fuente de energía. Es un reflejo tenue, azul. Lo coloco en mi cabeza. No ajusta bien, pero basta. Una corriente de calor me recorre el cuello. Los sonidos se alinean. El ruido exterior se fusiona con mi latido. Ya no hay diferencia. Abro la cámara por última vez. La imagen parpadea. Entrada final, digo. Flagstaff, Winslow, no importa. La red vive. Y yo, también de alguna forma. Me observo sonreír. No reconozco ese gesto. No viene de mí. Pero ya no importa quién lo originó. Detrás de la cámara se oyen pasos. 3, pausa, 1. Me giro, pero no hay nadie visible. Sin embargo, los pasos continúan, perfectos, sincronizados con los míos. El marco de la imagen registra una figura difusa acercándose. Su silueta es igual a la mía, aunque más erguida. Levanto la mano. Ella también. Apago la grabación. El último sonido registrado es mi respiración multiplicada por 1000, expandiéndose a través de las torres. Presente, dice cada eco a la vez. Y luego, solo luz, un resplandor blanco que no duele, que no quema, simplemente integra.